de una manera solo se lleva a cabo esto. La sexualidad, hermanos, solo se lleva a cabo de una manera y Dios la estableció dentro del matrimonio. Vemos que Dios, le hablo al joven también, amén. El mensaje es para el joven. Que Dios estableció la sexualidad, el sexo dentro del matrimonio, hermanos, jóvenes. Y dentro del matrimonio, el sexo, la sexualidad es bendecido y es disfrutado, es bendecido por Dios, es permitido por Dios entre un hombre y una mujer hasta que Dios lo llame de esta tierra, hermanos. O sea que hasta que mueran físicamente, no espiritualmente, físicamente estoy hablando. Entonces vemos que ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Que el joven, claro, está en la etapa del noviazgo, pasa por esa etapa, se case y que la mujer que tomó a aquel joven varón se quede con ella, hermanos, todos sus días de su vida. Ese es el propósito de Dios. Que haga vida, ¿verdad? Que haga el matrimonio, vendrán los hijos, esa es la bendición que Dios quiere, hermanos, ese es el trabajo que Dios quiere, ¿verdad? Pero ese es el propósito del Señor. Por eso vemos que en el principio Dios creó un hombre y una mujer. Por eso cuando al Señor le pregunta, oye, ¿sabes qué? Moisés nos permitió dar carta de divorcio cuando repudiara a la mujer, etcétera. Y Dios dijo, en el principio no fue así, varón y hembra Dios los creó, pero por la dureza del corazón del hombre eso se dijo. Pero el propósito de Dios, ¿verdad? Es un hombre y una mujer, que cuando el hombre y la mujer, ¿verdad?, llegan al contacto físico, pero es dentro del matrimonio, ahí se van a quedar. Cosa que vemos que hoy en día, hermanos, esa regla, ¿verdad?, en el mundo no existe ya. Porque vemos que cómo vive el mundo, cómo piensa el mundo de la sexualidad. Y más adelante vamos a ver esos puntos. Vemos que el sexo antes del matrimonio es fornicación y fuera del matrimonio es adulterio, hermanos, y es pecado delante de Dios. Y vemos que aparte de pecados inmorales de la fornicación y el adulterio, vemos que también hay otros tipos de pecados también, ¿verdad? El homosexualismo, el lesbianismo, hombres que tienen relaciones con niños, cosas espantosas, hermanos, que ha llegado al hombre a depravarse delante de la presencia de Dios. Pecados terribles, ¿verdad?, que se practican hoy en día. Pero vemos que así está el mundo y así está el pecado. Ahora, la iglesia y los padres, hermanos, tienen la responsabilidad de enseñar, hermanos, principios morales a los hijos. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, hermanos, tiene la responsabilidad de enseñar la moralidad sexual a sus congregantes, a la iglesia. Y los padres tienen la responsabilidad, cada padre, los padres, papá y mamá, tienen la responsabilidad, hermanos, de enseñar principios morales a los hijos. Principios morales en el terreno sexual. Nosotros tenemos la responsabilidad, la iglesia tiene la responsabilidad y los padres de familia tenemos la responsabilidad, hermanos, de enseñar carácter moral a nuestros hijos. Y claro, para eso tenemos que poner el ejemplo nosotros los padres, amén, para que el ejemplo pegue, para que esto sea algo que va a impactar la vida de nuestros hijos. Entonces tenemos que ver estos puntos, amén. Entonces vemos que la palabra de Dios es la principal guía para una vida sexual limpia, hermanos. La palabra de Dios nos dirige a vivir una vida sexual limpia. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, el propósito. En el principio, en el propósito, vemos en Génesis, nos enseña el propósito, cuál era. La palabra de Dios nos enseña de las consecuencias de la inmoralidad sexual. Vemos en el caso de Sodoma y Gomorra, hermanos, como Dios desbarató esta ciudad a causa de la inmoralidad sexual que se practicaba en Sodoma y Gomorra. Entonces la Biblia nos guía
para vivir una vida sexual limpia. La Biblia nos guía para apartarnos de las inmundicias sexuales también. La palabra de Dios nos guía, hermanos. El mundo tiene sus conceptos de la sexualidad. El mundo tiene sus conceptos de sexo. El mundo tiene sus parámetros tocante al sexo, hermanos. El mundo tiene sus niveles de moralidad, pero los niveles de moralidad tocante a sexualidad, hermanos, son bajos. Los parámetros del mundo son bajos tocante a moralidad sexual, hermanos. Porque hoy en día miramos que es algo normal para el casado tener relaciones extramaritales. Miramos hoy en día que es normal, hermano, que el joven practique la fornicación, hermano, y la siga practicando, hermanos, y se mira como algo normal en estos días para la sociedad, para el mundo. Esos son los parámetros de la moralidad sexual del mundo. Vemos que el homosexualismo, hermanos, las leyes lo aceptan. Vemos que el lesbianismo, las leyes están de acuerdo, hermanos, porque entra la corrupción del mundo, entra. Entonces miramos los niveles, cómo están, el concepto del mundo, hermanos, de la sexualidad. Porque el sexo se toma como un objeto, como un juego. Así lo toma el mundo. La fornicación es normal, el adulterio es normal, el homosexualismo, el lesbianismo es normal. Así lo toma el mundo. Pero vemos que ¿quién mejor que Dios nos va a hablar de moralidad sexual, hermanos? Dios nos habla de la moralidad sexual. Los padres cristianos, la iglesia tiene la responsabilidad de hablar, de enseñar la moralidad sexual a los hijos. Es verdad que las escuelas seculares te hablan de sexualidad, hermano, pero no te atengas a las escuelas. Ellos hacen su parte, y si son maestros temerosos de Dios, lo van a enseñar con el temor de Dios. Pero si son maestros que no temen a Dios, lo van a enseñar a su manera solamente, a como les enseñaron a ellos. Pero para eso Dios levanta a los padres para que enseñen moralidad sexual, hermanos, para que los hijos tengan un carácter moral, sexualmente hablando. Entonces no esperes todo que la escuela lo haga. La iglesia lo va a predicar, la iglesia tiene que predicarlo, pero tú eres el maestro en casa. Tú tienes la responsabilidad de hablarle a tus hijos del carácter moral delante de Dios que deben tener, y delante de una sociedad que está corrompida, como dice la palabra de Dios, para que seas irreprensibles y sencillos en medio de una sociedad maligna y perversa, en la cual vas a resplandecer como luminares en el mundo, hermanos. Tenemos la responsabilidad de enseñar carácter moral a nuestros hijos. La iglesia tiene que traer los estándares de santidad, hermanos. La iglesia tiene que traer los estándares de santidad, levantar las barreras de santidad. Los padres deben levantar las barreras de santidad en casa, en el hogar. ¿Cómo? Guardándose, hermanos. Hay que levantar barreras de santidad. La iglesia tiene que traer los estándares de santidad. Nosotros, Dios nos levantó para traer, hermanos, la santidad moralmente hablando. Tenemos esa responsabilidad, y tenemos que guardarnos de las inmundicias del mundo, porque queremos levantar, hermanos, de nuestros hijos, ¿verdad? Santidad, barreras de santidad poner en ellos para que reciban bendición. Vemos que debemos guardarnos, y también tenemos que pedir la ayuda también en estas áreas, porque es necesario, cuando hay en la iglesia, en el pueblo de Dios, este tipo de luchas, la consejería, pedirla, hermanos, para salir adelante en estas situaciones que a veces pasan en el matrimonio. Es necesario en ocasiones que el cristiano, hermanos, pida la ayuda y pedir la consejería tocante a moralidad sexual, porque en ocasiones el problema no va a ser algo tan grave que lo que tú estás batallando, pero el consejo de Dios te va a ayudar cómo vivir una vida mejor tocante en esas áreas, y cómo ser un mejor cristiano, limpio y santo delante de Dios. Pero hay que pedir la ayuda, hermanos, pedir la consejería. En ocasiones, hermanos, no muy seguido lo he hecho, han venido a mí varones a hablar conmigo tocante al respecto, y pues le pido a Dios la guianza, hermanos, para ayudarles en estas áreas tocante a consejería, en sexualidad, hermanos. Y ha sido bueno, yo me he edificado. Yo creo que aquellos que han venido también, de alguna manera el consejo ha sido bueno. Entonces es bueno pedir ayuda
tocante a esas áreas cuando se necesita la ayuda, hermanos, porque no solamente vamos a echarte la palabra, a ponerte la palabra y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Me hablas de santidad, hermano, pero ¿cómo le hago en estas áreas? Pregunte. Puede acercarse, puede preguntar para ayudarle en esas áreas. Ahora, vamos a hablar, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Y versículo 6 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, el 6 al 9, que dice así la palabra del Señor. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Número 9, buena noticia. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Si hay algo, hermanos, yo le digo esta noche, hermanos, yo no quiero que alguien se sienta acusado por lo que estoy hablando. No estoy acusando a nadie. Solamente estoy dando una palabra, ¿verdad?, que se me permite dar, pero no sienta acusación. Si esto no es para usted, simplemente, como dice la palabra de Dios, si alguno está firme, mire que no caiga. Y si Dios le está hablando, entonces abra su corazón al Señor. Amén. Pero no estoy acusando a nadie. Vemos que si hay un pecado que Dios detesta, hermanos, es la inmoralidad sexual, hermanos. O sea, Dios detesta la inmoralidad sexual. Y vemos aquí que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por la depravación sexual. Miramos que aquí dice, y condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. O sea que vemos el juicio que Dios da a Sodoma y a Gomorra a causa del pecado que estaba en estas ciudades. Y miramos, ¿verdad?, que esto es para ejemplo hoy en día para aquellos que viven sin temor de Dios, hermanos. Para aquellos que viven, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, sin reverencia al Señor. Que es una de las cosas que el mundo ha perdido, es el temor a Dios y la reverencia al Señor. Cosa que la iglesia no debe perder, hermanos, es el temor y la reverencia al Señor. Y vemos que Dios las pone por ejemplo, y dice que libró al justo Lot, porque era acosado por la nefanda conducta de los malvados. O sea que había una opresión sobre Lot, hermanos. Había una presión que ejerce el mundo. Esa presión la tuvo Lot, porque a él le decían que hiciera y practicara lo mismo que los otros estaban practicando. ¿No es esa la presión que ejerce hoy el mundo sobre la juventud? Estamos aquí. Porque en las escuelas al joven le van a decir, al joven que es cristiano le van a decir, ¿sabes qué? Puedes practicar el sexo, no hay problema. Mira, yo lo he probado, no hay problema, no pasó nada, no hay nada que temer, etcétera. Entonces hay una presión del mundo sobre la juventud en las escuelas para que prueben la sexualidad antes del matrimonio. Hay una presión tremenda igualmente sobre el cristiano, hermanos, también del mundo y de los demonios para que el cristiano, hermanos, caiga en adulterio. Es una presión del mundo que era la que Lot estaba sintiendo, porque a Lot le decían, ¿sabes qué? Haz lo mismo que nosotros. Existía la depravación tremendamente, hermanos, y a él se lo estaban pidiendo también.
Por eso, cuando se nos ha predicado de la mujer del otro, usted sabe el tema ¿verdad? Aunque no quiero salirme del tema, a veces vemos, bueno,